Cada vez que la infraestructura global de Internet no colapsa de madrugada por culpa de, no sé, un cable de fibra óptica mal conectado en algún sótano húmedo de Ohio, respiro profundamente. O sea, de verdad, lo vivo como una especie de milagro laico. Ya, totalmente. Es que es un milagro, ¿eh? Si lo piensas fríamente, que todo esto siga en pie es fascinante. Absolutamente fascinante. Y bueno, de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a dar sentido a esto basándonos en un artículo pero que muy revelador del blog nivelepsilon.com. Se titula Hybrid Cloud versus Multicloud, Which Strategy is Right for You? Un título que, a ver, para cualquiera que trabaje en esto es el pan de cada día, ¿verdad? Claro. Quienes nos escuchan y se dedican a la arquitectura de sistemas, los que mantienen viva la llama de la producción como SREs o DevOps, saben perfectamente que elegir entre estos dos modelos, bueno, es que no se siente como una decisión técnica brillante. No, para nada. Es más bien una penitencia. Exacto. Es como elegir el tipo de pesadilla operativa y existencial que prefieres sufrir durante los próximos 5 años. Y yo, mira, confieso mi más absoluta derrota frente a la divinidad caprichosa de la tecnología moderna. Soy una simple mortal. Intentar comprender la nube hoy en día es como, no sé, como intentar negociar la paz con un ente alienígena. Un ente alienígena que además se comunica solo parpadeando luces LED en un clúster de servidores, ¿no? Eso es. Y, oye, prometemos a quienes nos escuchan que al final de este laberinto entenderán esta decisión arquitectónica, aunque el camino, pues bueno, nos obligue a enfrentarnos a nuestras peores miserias técnicas. Es que esa sensación de fragilidad de la que hablas, esa ansiedad tuya, es justo el motor de toda la innovación arquitectónica. O sea, no diseñamos sistemas tan increíblemente complejos por puro sadismo ingenieril. Bueno, a veces lo dudo un poco, ¿eh? Ya, a veces lo parece. Pero no, lo hacemos porque ese cable suelto en Ohio es una amenaza real. Detrás de ese caos de luces LED hay una lógica súper pragmática. Y el artículo aborda justo eso. Esa encrucijada donde una empresa decide que depender de un solo proveedor, pues es un riesgo que ya no puede asumir. Claro, el famoso momento de poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Y ahí toca decidir. O construyes un puente hacia tus propios servidores locales, lo que llamamos nube híbrida, o dispersas todo entre múltiples gigantes tecnológicos, que sería el multicloud. Y ojo, ambas rutas tienen unos peajes ocultos. Telita. Telita marinera. Para entender el dilema, el artículo traza como una genealogía de nuestra pérdida de la inocencia, digamos. Yo recuerdo esa luna de miel de la nube única. Ah, sí, los primeros días. O sea, pasabas de estar atornillando servidores físicos en un rack, sudando, cortándote los dedos con el metal de las carcasas, a, de repente, ejecutar un comando y ¡pum! ¡Pum! Tienes una flota entera de servidores virtualizados en Virginia en 5 segundos. Magia pura. Todo era sencillo. Eras la reina absoluta de un reino superordenado. Pero claro, la huella digital crece, inevitablemente. Y ese entorno tan maravilloso empieza a sentirse como una prisión. Una jaula de oro. Eso, una jaula de oro, con paredes de titanio, muy bien decorada, pero de la que financieramente es casi imposible escapar. ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque es una luna de miel súper engañosa. A nivel arquitectónico, lo que pasa ahí es el famoso vendor locking, el encierro con el proveedor. Al principio parece algo abstracto en un contrato, pero luego se convierte en una telaraña que asfixia tu código por completo. Madre mía, qué gráfico. Es que es así. A ver, el problema no es que un día AWS o Google decidan subirte el precio de las máquinas virtuales. O sea, las máquinas virtuales son mercancía genérica. Las coges y te las llevas a otro lado. El cautiverio real empieza con los servicios gestionados. Claro, el momento en el que, en un alarde de optimismo injustificado, cometes ese error de juicio monumental y dices, oye, vamos a acoplar toda nuestra aplicación a esta base de datos tan chula que solo existe aquí. Exactamente. O al sistema de colas de mensajes exclusivo de ese proveedor. Si tu app depende estructuralmente de Google Cloud Spanner o de DynamoDB de AWS, migrar ya no es cambiar una IP. Ya te toca reescribir media vida. Te toca reescribir toda la lógica transaccional desde cero. Y esos son años de ingeniería. Las nubes construyen estas herramientas maravillosas para aumentar esa gravedad de los datos. O sea, cuantos más terabytes tienes ahí, menos poder de negociación te queda. Y le sumas el pánico a que un centro de datos entero se caiga y te arrastre con él. Y claro, buscas la salida de emergencia.
Lo que nos lleva a la primera ruta del análisis, la nube híbrida. Eso es, mantener un pie en tierra firme. Y aquí es donde mi instinto de supervivencia choca frontalmente con la física básica. Porque, a ver, el concepto lo entiendo. Dejamos los datos hipersensibles y el hardware antiguo en nuestro centro de datos, on-premise, y usamos la nube pública para la web y la potencia bruta. Correcto. En teoría, suena perfecto. Pero claro, el milagro no es separarlo. El milagro es que esas dos partes se hablen y el usuario ni se entere. O sea, ¿cómo lidias con el espacio-tiempo ahí? Pues esa es la herida abierta de la arquitectura híbrida, ¿eh? La latencia. El texto usa una metáfora muy buena. Es como tener un taller en casa, chiquitito y a medida, para el trabajo delicado, y alquilar una nave industrial gigante para la producción pesada. Suena súper armónico. Suena genial, sí. Pero el puente que los une es de cristal. Imagina una transacción bancaria. El frontend vive en la nube, pero por la ley de protección de datos, la base de datos maestra está en un búnker en tus oficinas. Cada vez que alguien hace clic, Ese clic tiene que viajar. tiene que atravesar una VPN, llegar a tu hierro físico, bloquear la base de datos, confirmar y volver. Y ese milisegundo, multiplicado por 10.000 usuarios, te monta un cuello de botella monumental. Uf. Y luego está lo del bursting, ¿no? El desbordamiento. El artículo lo pinta como una válvula de escape mágica para cuando tienes picos de tráfico. El famoso Black Friday. Exacto. O sea, tu hardware local empieza a sudar, a emitir quejidos de agonía y el sistema automáticamente desborda el trabajo extra hacia la nube pública. Pero claro, humanicemos esto un momento. A ver. Si ese paquete de datos fuera un embajador o un cartero humano, habría tenido tiempo de pararse a tomar un café, leer el periódico entero y echarse una siesta de 3 horas, en comparación con la velocidad a la que estas dos nubes tienen que negociar. Literalmente. El nivel de negociación es brutal. Es que el cartero tiene que cruzar el océano en milisegundos, enseñar el pasaporte, verificar permisos, traducir el idioma de la API y actualizar la base de datos sin que otro cartero haya pisado el mismo registro. A un humano le daría un infarto. Le daría un infarto a mitad de camino, te lo aseguro. Porque el bursting no es solo desviar tráfico, es que tienes un balanceador local monitorizando la CPU, y cuando ve que satura, tiene que crear contenedores nuevos en la nube, inyectarles credenciales de seguridad y enrutar el tráfico. Todo en segundos, antes de que el usuario vea un error. Un mainframe monolítico de hace 20 años. Intentar que eso hable de forma fluida con funciones serverless de la nube es como acoplar un motor de vapor a un tren bala. O sea, un desastre garantizado. Total. Una función serverless escala 10.000 instancias en 2 segundos, lanza 10.000 peticiones a tu base de datos heredada, agota las conexiones y básicamente te acabas de hacer un ataque de denegación de servicio a ti mismo. Autolesión a escala corporativa, me encanta. Entonces, si el búnker local es una penitencia llena de abuelos tercos y problemas de latencia, la mente lógica dice, pues quememos el sótano. Figuradamente, claro. Figuradamente, por favor. Y decidimos alquilar los servicios de varias nubes públicas a la vez. Y así, del dolor híbrido, aterrizamos en el caos absoluto del multicloud. Es una transición muy lógica. Cuando el coste del on-premise ya no compensa, eliminas el ancla. La estrategia multicloud busca lo que llamamos el best of breed, lo mejor de cada casa. El artículo usa una metáfora culinaria súper acertada aquí. Es como ir de compras gourmet. En vez de ir al hipermercado masivo, donde todo sabe a plástico, Te vas al mercado local. te vas a comprar el pan a la panadería artesanal de toda la vida, el queso a la quesería especializada y la verdura al agricultor. Así es. Y en el mundo de los gigantes tecnológicos, cada uno tiene su especialidad clarísima. Google Cloud, por ejemplo, por su historia con el buscador, es indiscutible para mover cargas masivas de datos o entrenar inteligencia artificial con cosas como BigQuery. Vale, Google para los datos. ¿Y AWS? AWS es el rey veterano, tiene una madurez en infraestructura bruta como sus bases de datos Aurora o el almacenamiento S3 que cuesta mucho igualar. Y luego está Microsoft Azure, que te da una integración perfecta con todo el ecosistema empresarial que las empresas llevan décadas usando, como el Active Directory. Vale, entonces con multicloud, teóricamente, usas lo mejor de cada uno. Teóricamente. Esa es la palabra clave. Ay, sí, teóricamente. Es que aquí es donde a mí me entra el horror reverencial. Porque, claro,
Suena precioso en un PowerPoint con flechas de colores. Pero humanicemos esto otra vez. Estas nubes no son tenderos amables del mercado. Para nada. Son entidades con egos descomunales. Las APIs de AWS y de Google Cloud se miran con la misma desconfianza que dos potencias nucleares. O sea, ¿cómo sobrevive un equipo de ingenieros obligados a hacer de cascos azules entre redes que operan con lógicas totalmente distintas? Sobreviven a duras penas y a base de mucho café. Ese es el gran talón de Aquiles del multicloud. Pierdes el perímetro de red. Ya no hay un castillo con su foso y su puente levadizo. Hay miles de accesos repartidos por el mundo. Y lo peor, de lejos, es el IAM. Uf, la gestión de identidades y accesos. Me estremezco solo de oír las siglas. O sea, las políticas de seguridad de AWS requieren un doctorado en lingüística abstracta para entenderlas. Y las de Google van por herencia de proyectos de una forma radicalmente distinta. Y ahora, pon a tu ingeniero de guardia a las 3 de la madrugada con el monitor parpadeando en rojo por un incidente crítico a intentar traducir esos permisos de una nube a otra. Es que es un ecosistema diseñado específicamente para que yo o cualquier humano la líe parda. El error humano está casi garantizado si no hay una gestión exquisita. Pero espérate, que hay otro peaje que mucha gente olvida en el entusiasmo inicial. Y duele mucho en el bolsillo. Los costes de salida. Los famosos egress costs. Ah, el modelo Hotel California. Exacto. Es gratis entrar, pero si intentas salir, Te cobran un pastizal y tienes que hipotecar la empresa para recuperar tus propios datos. tal cual. Si tienes tu lago de datos en AWS, porque es baratísimo almacenarlo ahí, pero un día dices, oye, quiero usar las GPUs de Google para entrenar una IA. Vale, tienes que mover petabytes de datos por Internet. Madre mía, la factura. Google te los procesa encantado, pero AWS te pasa una factura astronómica solo por dejarte sacar la información. Por eso, en multicloud, si no computas cerca de donde guardas los datos, quiebras. O sea, un mapa topográfico lleno de minas. Y llegados a este punto de la excursión, la pregunta es, ¿cómo elige una organización sensata? Buena pregunta. ¿Te quedas en el búnker híbrido aguantando la latencia o sales a hacer malabares con cuchillos ardiendo en el mercado multicloud? Pues el artículo lo sintetiza magistralmente. No hay un ganador universal. Es un análisis frío de tus propias miserias. El primer filtro es pura legalidad. Si manejas historiales médicos hiperconfidenciales o datos gubernamentales, ¿Se acabó el debate? se acabó. Nube híbrida y a lidiar con el búnker. El segundo criterio es la inversión heredada. Si te acabas de gastar 10 millones de euros en servidores para el sótano, El CEO no te va a dejar apagarlos, claro. obviamente. La híbrida es el puente para amortizar ese hardware. Vale. Y el tercer punto, que es mi favorito para diseccionar, es lo que el artículo llama la madurez técnica del equipo, que es una forma muy diplomática de preguntar si tus ingenieros están a punto de colapsar psicológicamente. Sí, es un eufemismo bastante elegante. Porque aquí mencionan a Terraform y a Kubernetes. Detengámonos en Kubernetes, por favor. Empezó siendo un proyecto interno en Google, el proyecto Borg, y de alguna manera se escapó y ahora es esta deidad vengativa del código abierto a la que toda la industria le rinde culto. Le damos sacrificios, pero nadie sabe qué quiere exactamente. Es un análisis sociológico muy agudo, la verdad. Kubernetes es una maravilla orquestando, pero no perdona una. No perdona nada. Y yo confieso sin rubor que la idea de mantener clústeres sincronizados en varias nubes, o sea, lidiar con sidecar proxies que se comportan distinto en AWS que en Azure, requiere una paciencia monástica que yo no poseo. Un solo espacio de indentación mal puesto en un archivo YAML y disuelves la producción en el éter. Totalmente cierto. Si tu equipo ya sufre para mantener un clúster básico en una sola nube, meterte en multicloud es un suicidio operativo. Gestionar el estado de la infraestructura con Terraform cuando las APIs cambian por debajo exige una madurez brutal. Pero bueno, no todo es oscuridad. Las cosas están cambiando. A ver, mi instinto me dice que desconfíe de cualquier nueva capa de abstracción, pero ilumíname, ¿hay esperanza? La AI viene de la mano de la inteligencia artificial y del edge computing, la computación en el borde. En el futuro, los ingenieros no decidirán manualmente dónde va cada carga de trabajo. Surgirán plataformas orquestadoras superdinámicas. O sea que tú le dices a la aplicación lo que quieres y ella se busca la vida. Exacto.
Tú dirás, necesito 20 milisegundos de latencia y el coste más bajo. Y la plataforma decidirá en tiempo real si te pone el contenedor en tu servidor local, en Google en Frankfurt o en una antena de telecomunicaciones a 3 calles del usuario. La complejidad seguirá ahí, ¿eh? Pero escondida debajo de la alfombra. Lejos de la cara del desarrollador, sí. Pues mira, tomo aire profundamente. Escuchar esa promesa futurista es un alivio inmenso, como un explorador victoriano saliendo de la selva. Así que, recapitulando un poco esta travesía monumental, la estrategia híbrida es para los que necesitan un búnker de control férreo, asumiendo la fricción de conectar hardware a vuelo con nubes modernas. Y el multicloud es para quienes exigen la libertad absoluta de elegir los mejores componentes del mercado, aceptando a cambio domar redes incompatibles, APIs que se odian y peajes de salida astronómicos. Una síntesis perfecta de que, bueno, no hay soluciones mágicas, solo trade-offs. Compromisos, conocer tus propias limitaciones. Pero, y con esto me despido con una ironía muy estoica, A ver. resulta maravillosamente irónico que, por mucha IA que le metamos, por mucho edge computing y zonas de alta disponibilidad intercontinentales que diseñemos, mañana por la mañana se va a caer todo el entorno de producción. Seguro. Y no será por un ataque cuántico ni por un fallo de Kubernetes, será porque alguien en administración se olvidó de renovar un certificado SSL de 5 miserables euros. Es la ley inmutable y humillante de nuestro sector, sin duda. La infraestructura puede escalar al infinito, pero siempre choca con el despiste humano. Es que es así. En fin, a quienes escuchan, si queréis los detalles técnicos puros, sin mis lamentos filosóficos ni mis traumas con los YAML, leed el artículo completo. El enlace está en la descripción. Visitad nivelepsilon.com. Vale oro para entender todo esto. Ha sido un análisis muy estimulante. Que los despliegues automatizados nos traicionen esta semana. Eso, os deseamos que las integraciones continuas fluyan, que los costes de red no os arruinen y que las alertas os dejen dormir esta noche. Nos queda la duda de si controlamos la nube o si ella nos está enseñando humildad a base de caídas en producción. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.